anécdotas de aquellos tiempos, siempre hay que tener la premisa de que partes de un grupo de gente que no somos expertos en lo que somos. Recuerdo que había gente que se sorprendía cuando me veían por aquí, cuando yo les decía que mi profesión era ser aparejador. Ah, ¿eres aparejador? Pues sí, porque desde luego lo que no era ni guionista, ni escenógrafo, ni luminotécnico, ni nada de esto. Al final improvisas un montón y como quien improvisa y quien se mete a torear con cosas que no sabe ni o no ha hecho nunca en su vida, pues esas cosas evidentemente cuestan el triple. Y luego encima si eres una cabecita pensante de estas que no sabes estarte quietecito tú solo en tu casa y te acuestas por la noche y todavía le das más, pues al final es un montón de ideas de estas que como tampoco has trabajado como si fueses un director de escena o haciendo una puesta y tal, pues muchas de estas ideas están en tu cabeza y tienes hasta incluso la dificultad de cómo trasladarlas a alguien, de decir, oye, que quiero que hagas esto, y al final mejor dejarlo en no acordarnos la cantidad y la infinidad de horas que le hemos echado a un acto como la presentación. Vale decir todo el año que cuando termina una presentación ya estabas pensando en qué ha salido bien, qué ha salido no tan bien, y ya de cara al año que viene ya deberíamos de pensar esto, pero bueno, está claro que el grueso lo retomas, o el grueso del trabajo siempre estaba después de Semana Santa o una cosa así, era cuando poníamos ya la velocidad de crucero para llegar a tiempo. Cada cosa tenía sus fases, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, me hablas de los presentadores. Los presentadores nunca ha sido una cuestión de que alguien o una única persona decidiera. Se ponía en común del grupo de la comisión de fiestas nombres o posibilidades y tal, y luego muchas veces, lógicamente, lo siguiente que hacías era contactar con ellos y mucha gente te decía, pero ¿os habéis vuelto locos o a mí por qué? Entonces pues tenías que ir buscando gente. A veces era muy fácil, a veces había un año que en la primera se prestaban y otras veces no tanto. Pero tengo que decir, y me alegro mucho de que así fuera, de que en muchas ocasiones a las puertas que tocamos siempre nos atendieron bien y estuvo genial. Y luego pues temas, sobre todo cuando queríamos hacer algo de escenografía, lo que los medios técnicos, humanos y económicos nos permitían, pues había veces que nos metíamos en cada fregado que pa' qué, y aquí eran semanas y semanas de estar aquí metidos en esta misma sala con pintura hasta las cejas y con serrín hasta más arriba, y en fin, que también dependía a veces un poco de la disponibilidad de lo que cada uno tenía y del tiempo, igual que con ensayar los guiones, en preparación. Y aquí el que, como decía yo, el que se arrimaba se llevaba faena. Aquí el que aparecía por aquí, al final faena había como para dar y para reír. Casi íbamos muchas veces lo que era remolque de lo que eran los medios técnicos, sobre todo lo que nos ofrecían así de iluminación, o de que si tenían una cuestión nueva. Recuerdo el año que fue una novedad tremenda el tema de los telones LED, estos que tienen unas lucecitas por detrás, que la primera vez que se usaron dieron un empaque y un impacto tremendo. Entonces eso como que te despierta la imaginación, pues mira, que nos vamos a aprovechar y vamos a hacer esto y tal. Y luego hay que tener también en cuenta el enclave que el parquet se las gasta también, porque aun siendo finales de julio este acto, muchas veces el viento nos ha jugado malas pasadas, y atreverte con grandes escenografías luego te puedes encontrar que a ver, vamos, no sería la primera vez incluso que no se han podido elevar las torres todo lo que daban de sí por el hecho de los condicionantes de viento. Entonces, complicado, pero siempre daba un resultado muy agradecido, y siempre también a veces intentando pensar en la temática, sobre todo en las dos compasas de cargo de ese año. Jolín, infraestructura. Yo siempre he dicho una cosa, la presentación siempre tiene que salir bien. Digo yo que será porque, eso también lo he dicho 1.000.000 de veces, porque la Virgen del Bebeto nos ha metido unos capotazos que no te lo puedes imaginar, porque si no, a veces costaba entender que estando todo tan, pues eso, tan hecho por gente que lo hacíamos entre nosotros, pero al final las cosas salían bien, pero lógicamente eso conllevaba una organización y que todo el mundo arrimara el hombro, y de que todas las personas que formábamos parte de la comisión teníamos un cometido, si no ya en las semanas previas, ya ni te cuento lo que era la propia noche de presentación, pero todo por eso, porque los metía en cada embolado y en cada fregado, que como no tuvieras un montón de gente coordinando el acto, eso era imposible de que saliera. Y afortunadamente pues salían, unos años mejor, otros años peor, pero vamos, disfruté desde luego muchos años de los que me dejaron ser eso que se empeñaban en llamarme el director de la presentación.
parque tendrá sus inconvenientes. Siempre he dicho que el parque, por ejemplo, es un ladrón de aplausos, porque al estar en el aire libre tú tienes 1.500 personas y aplauden y casi no se oye. Tú tienes 500 personas en la Casa de Cultura y aplauden y parece que se esté viniendo abajo del auditorio. Pero también te tengo que decir que el parque, una vez piensa que el parque, quien lo concibió y quien hizo ese anfiteatro, si no pensaba en un acto como el de la presentación, poco faltó. Yo creo que es un enclave singular y en el que todos ya vemos reflejado un acto que ha encontrado su sitio, un sitio que ha encontrado su acto por excelencia. Cómo llegamos a conseguir vestir el parque, y ya no estoy hablando de una cuestión meramente de medios técnicos y humanos, sino el sentir festero que se genera ese último sábado de julio allí. Yo creo que todos ya tenemos muy asimilado ese enclave y ese entorno, que por supuesto, oye, otras opciones y a futuro quién sabe dónde lo que puede deparar. La verdad es que su principal intención que tuvo fue provocarle, si me lo permites esa expresión, un cierto revulsivo a la presentación que entendíamos que estaba un poco como de capa caída. Probamos en la Rambla, vimos que no era un sitio idóneo porque presentaba todavía muchas más inconvenientes que ventajas, y solo fue un año y se volvió al parque. Y allí fueron todas las demás en las que yo pude participar, y desde luego el enclave es perfecto para una noche de julio, donde siempre ha tenido un protagonismo muy importante. El propio parque en sí, lo que es la vegetación y tal, viste muchísimo ese acto y la verdad es que queda muy bien. ¿Sabes qué pasa? Que la presentación en sí, la presentación como tal, o la proclamación, a la que yo también parece ser que le cambié el nombre, tiene un protocolo que no se puede evitar. Unos llegan, tienen que despedirse, otros llegan para coger el testigo, ¿no? El protocolo como tal al final es muy estático, no te permite tampoco otras opciones, por decirlo de alguna manera. Ahí es donde intentábamos innovar y hacer algo diferente. El hecho de que un año hiciéramos presentaciones de los cargos con familiares en directo, otro año hacerlos en vídeo, otro año intentar meter sketch de humor, siempre tuvo esa misma finalidad. El intentar darle un toque de diferente, de divertido, de que ya que lo protocolario no podíamos salirnos de ahí, pues que tuviera un poco una parte más. Y ahí también tengo que decir que nos metimos en camisas de 11 varas muchas veces, pero oye, el resultado que también pudimos obtener en algunos años también fue bastante notorio. Lo vamos a dejar ahí, juzgar, cada uno que juzgue si estuvo bien o no estuvo bien. Sin duda, y todo el mundo que ha vivido o ha participado de lo que son mis presentaciones sabe que el año 2012 fue especial, porque aquel año ya sí que casi morimos en el intento del fregado que nos metimos. Aquello convertimos la presentación en un musical, playbacks, cantantes, músicas, fuegos, el numerito final que obligué a toda mi comisión a hacer al final, que parodiamos el New York, y aquello fue que ahora lo piensas y dices, ostras, ¿cómo fuimos capaces? ¿Cómo se dejaron embaucar todos estos para la que liamos parda aquel año? Aquello fue, como quien dice, echar el resto por la ventana. Fue brutal, ese año fue brutal, es un recuerdo que no olvidaré nunca.